Bien, hermanos, como les decía, vamos a estar viendo acerca de la mayordomía en el santuario. Recuerden, hermanos, que antes de llegar a Éxodo capítulo 25, que fue el que estuvimos leyendo, venimos ¿de dónde? Del monte donde Dios habla y da sus mandamientos. Dios habla con esa voz fuerte, con esa voz de autoridad y da a la iglesia los mandamientos. Pero ahora en este capítulo, Dios una vez más habla desde la cima del monte, pero ahora va a decir algo distinto, pero es algo que es asombroso. Y es que Dios va a anunciar algo, y es ese deseo que Él tiene de habitar en medio de su pueblo. Dios va a manifestar ese deseo maravilloso de habitar en medio del pueblo. Es decir, en Éxodo 20 conocemos al dueño de los mandamientos, al dueño de la ley. Pero en Éxodo 25 ahora conocemos que el dueño va a establecer casa entre su pueblo. Él va a establecer casa en medio de aquellos que Él ha redimido. Entonces, de los mandamientos pasamos al tabernáculo. De la ley pasamos a la presencia de Dios. El mismo Dios va a habitar en medio del pueblo. Entonces, esto nos deja ver que dentro de la mayordomía, que es ser obedientes al Señor, es seguir lo que Él demanda, dentro de esa obediencia también debemos administrar correctamente lo que tiene que ver con el culto, lo que tiene que ver con su adoración, lo que tiene que ver con nuestras vidas en torno a un Dios que mora en medio de nosotros. El Señor está hoy en medio de nosotros. Por tanto, entonces, mis hermanos, debemos administrar correctamente su culto, su adoración y nuestras vidas en torno a la presencia de Dios en medio de nosotros. Esta porción de la Escritura nos muestra esa revelación del santuario. Pero no quiero que se quede con la idea de que el santuario es un edificio ostentoso, un edificio grande, maravilloso, sino que seamos más precisos con lo que la Escritura nos está mostrando, y es que el santuario es un acto de gracia del Señor para con nosotros. ¿Es un acto de qué? De gracia. Les pregunto, iglesia, ¿Dios necesita un tabernáculo? No los escuché. No, Dios no necesita un tabernáculo. Pero el hombre sí necesita un Dios presente, un Dios que habite en medio de nosotros. Es decir, mis hermanos, que la presencia de Dios es un regalo para nosotros. El hecho de que Dios esté en medio de nosotros, eso es gracia. ¿Quiénes somos nosotros para que el Dios, el creador de los cielos y la tierra, esté en medio de nosotros? Entonces es un acto de bondad del Señor, es un regalo. No es por mérito nuestro, no es porque nosotros hayamos hecho algo para que Él quiera habitar en medio de nosotros. Él simplemente así lo ha querido. Si usted por un momento analiza las otras naciones, esas naciones paganas, ellos tenían que intentar hacer ciertos ritos, ciertas obras, tenían que hacer sacrificios, incluso tenían que hacer esas grandes arquitecturas para llamar la atención ¿de quién? De sus dioses. Las naciones paganas tenían que mirar qué hacían para ver si los otros, sus dioses, esos supuestos dioses, les escuchaban. Pero el Dios de Israel, dice la Escritura, se acerca voluntariamente.
Dios se acerca. Y una vez se acerca, establece el modo en que nosotros debemos honrarle. Amén. Es decir, que la mayordomía, como les decía, no solo tiene que ver con la obedecer la ley, sino que también tiene que ver con participar de un culto correcto. Debemos adorarle al Señor como Él lo demanda. Debemos sostener, proteger y vivir en torno a la presencia de Dios en medio de nosotros. Amén. Dicho eso, mis hermanos, en primer lugar, es importante hablar una vez más del contexto. Entonces, en este contexto es importante entender que el tabernáculo no surge o no se da en un vacío de la historia. No es como que de un momento para otro Dios le dice a un pueblo, hágame en un tabernáculo de esta manera. Sino que, ¿qué ha sucedido antes? Y usted lo recordará claramente. El pueblo ha sido ¿qué? Rescatado. El pueblo ha sido redimido con mano poderosa. Y quiero que vaya conmigo una vez más a Éxodo, pero en el capítulo 6. Voy a pedirle el favor a mi hermano Michael que me lea Éxodo 6, verso 6. Éxodo 6, versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Amén. Dice la Escritura que el Señor los va a sacar de esas tareas pesadas, de esa servidumbre. ¿De qué manera? Con brazo extendido y con grandes juicios. Dios quebranta a Egipto y libera a su pueblo. Usted recordará que la Escritura nos muestra que los hebreos debían cubrir con la sangre del cordero sus casas, y la muerte pasaba por alto a aquellos que estaban bajo el pacto, ¿cierto? Después de esto, entonces, vemos esa redención, vemos esa salvación que Dios obra en el pueblo, y después de eso, entonces el Señor les da una ley y ahora les dice, háganme en un santuario. Es decir, el Señor primero salva, el Señor primero redime y luego habita. Si nota esa progresión, ¿qué hace primero el Señor? Salva y luego redime. No, primero redime, salva y después habita, mora en medio de su pueblo. Si usted mira esta progresión, podemos ver un principio esencial, un principio importante. La Escritura nos muestra que Dios, escúchame bien este término, Dios no habita donde Él no ha salvado. ¿Dios qué? No habita donde Él no ha salvado. Pero donde Él ha redimido, donde Él ha salvado, Él habita, Él gobierna y Él establece orden. ¿Sí nota la diferencia? Donde el Señor no ha salvado, no está su presencia. Pero donde Él ha operado, donde Él ha dado salvación y vida eterna, entonces Él habita, Él gobierna y Él establece orden. El Señor ya lo había declarado. Éxodo capítulo 19, le pido el favor a mi hermano Pedro que me ayude a leer el verso 5 y el verso 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. El Señor les dice, vosotros van a ser ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. El Señor les había prometido precisamente que Él estaría en medio de ellos. Es decir, mis hermanos, que la santidad no es algo vago, la santidad no es algo abstracto, no es algo vano, sino que la santidad se hace real o la santidad se materializa de la manera en que el pueblo se acerque ¿a quién? Al Señor. Si el Señor no está en medio de nosotros, entonces no hay santidad. Es necesario que Dios esté en medio de nosotros para que su pueblo sea ¿qué? Santificado. Necesitamos su presencia. Entonces el tabernáculo, que es la presencia del Señor, es el lugar donde el pueblo es santificado. Somos santificados por su presencia. ¿Nota la gracia? ¿Ve la bondad del Señor para con nosotros? Él se ha acercado a nosotros para santificar a su pueblo. Y lo hermoso de todo esto, mis hermanos, es que ¿quién ha tomado la iniciativa? ¿Quién ha decidido acercarse? El mismo Dios. Pido el favor a mi hermano Luis que me lea el verso 8 de nuestro texto, allá en Éxodo 25. Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Amén. ¿Quién da la orden? El Señor. Dice, ustedes me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Es decir, mis hermanos, que la Escritura nos deja ver claramente que la morada de Dios no es la conquista de los hombres. No es que los hombres hayan hecho algo para conquistar el favor del Señor para que Él ahora habite en medio de nosotros, sino que Él toma la iniciativa derramando gracia hacia su pueblo. Es la gracia del dueño concedida a nosotros. Por eso podemos ver claramente que la mayordomía se vuelve algo solemne, algo importante. El creyente no solo debe entender la mayordomía en el sentido de administrar bienes. La mayordomía no solo es ser obedientes moralmente. La mayordomía tiene que ver también con administrar la presencia ¿de quién? De Dios. Administrar la presencia de Dios en medio de nosotros, cuidando el culto, reverenciando su santuario, entendiendo que todo lo que Él nos da gira en torno a que Él es el dueño. La adoración le pertenece solamente a Él. Por eso usted va a notar que de aquí en adelante Dios va a empezar a dar unas instrucciones. Y estas instrucciones que Dios va a dar son instrucciones específicas, son instrucciones detalladas, instrucciones precisas. Dios va a revelar su autoridad de cómo debe ser su morada. Aún el detalle más pequeño, Dios dice, tiene que ser así. No como a usted le parezca, no como a usted le agrade, no como a usted le guste, sino como Dios dice. En los detalles pequeños y grandes, Dios dice cómo se le debe adorar. Amén. En segundo lugar, vamos a ver las ofrendas para el tabernáculo. El Señor da una instrucción y el Señor les dice a ellos, bueno, el pueblo debe empezar a traer ¿qué cosas? Oro, madera, telas,
piedras, ¿cierto? Lino, todas estas cosas el Señor les dice, bueno, pueblo, ustedes deben traer esto para construir el tabernáculo. Pero miremos detalladamente el verso 2 de nuestro texto. Le pido el favor a mi hermano Dubier que nos lea el verso 2. Dice la palabra del Señor, Éxodo 25, versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón, tomaréis mi ofrenda. Amén. El Señor les dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Pero si usted analiza el texto, ¿qué es lo primero que Dios pide? ¿Qué es lo primero que el Señor les dice? Ustedes me tienen que dar esto. Diere de su voluntad. Antes que Dios les pida un santuario físico, antes de que Dios les diga, traigan para mí estos materiales, Dios establece un principio claro, mis hermanos. Y es que la morada de Dios, la adoración a Dios, comienza con un corazón dispuesto. Si nuestros corazones, iglesia, no son corazones dispuestos al Señor, entonces en vano es nuestra adoración. De nada sirve traer oro, madera, telas, si nuestros corazones no están dispuestos. Si su corazón no está acá en la presencia del Señor, de nada sirve lo que usted le dé al Señor. Dios demanda un corazón dispuesto. Entonces la mayordomía bíblica tiene una naturaleza que es profundamente voluntaria. ¿Está usted acá en este lugar voluntariamente? ¿Está usted acá delante del Señor porque usted desea estar con su Señor? ¿O porque le toca cumplir? Iglesia, Dios no acepta una adoración forzada. Dios no acepta un culto mecánico. Dios no acepta un servicio sin alma. El dueño le pide a los suyos que administren su casa con gozo, con alegría, no por obligación. Amén. Ahora sí, entendiendo que todo inicia ¿en dónde? En el corazón. Entonces el pueblo debe traer oro, plata, bronce, telas, pieles, maderas preciosas, aceites aromáticos. Sin embargo, póngase a pensar por un momento. El Señor les pide todos estos materiales. El pueblo, ¿de dónde viene? De Egipto. ¿Y estaban de qué manera? Esclavos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un pueblo que viene de la esclavitud, ahora Dios les pida que les dé todas estas cosas? ¿Cómo así, Señor? Pero es que mire, ¿de dónde? Si es que ellos vienen precisamente de una situación difícil. Por eso es importante, mis hermanos, recordar el contexto y de dónde vienen ellos. Vaya por favor conmigo a Éxodo capítulo 12. Le pido el favor a mi hermano Darío que nos lea el verso 35 y 36. Éxodo capítulo 12, 35 y 36 dice: E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Amén. ¿Es claro? ¿De dónde? La escritura dice que ellos al salir de Egipto le piden ¿a quiénes? A los egipcios
y les piden precisamente plata, oro, vestidos, telas. Es decir, mis hermanos, que el pueblo ofrece a Dios lo que Dios les ha dado primero. Dios no les pide algo que ellos no puedan dar. Dios les dice, ustedes van a dar mi ofrenda. ¿Por qué? Porque yo les he dado primero. Yo les di la salvación. Yo les di los recursos. Yo les di, yo les voy a dar una presencia, un lugar donde habite su presencia. Mis hermanos, la Escritura destruye nuestro orgullo. La escritura destruye nuestra idea de decir es que yo tengo algo porque yo soy el dueño, porque yo me lo gané, porque yo trabajé, porque yo me esforcé. La Escritura nos dice, no. Lo que usted tiene, mi hermano, es porque Dios se lo ha dado. Si usted ha trabajado, si usted se ha esforzado, ¿quién le ha dado las fuerzas? ¿Quién le ha dado su trabajo? El Señor. Todo lo que tenemos, mis hermanos, es dado por Dios. Por eso cuando el Señor demanda ofrendas, es porque Él nos ha dado primero. Amén. La finalidad de las ofrendas es clara. Según el pasaje, ¿qué debían hacer con esas ofrendas? Un santuario. Hacer un santuario para el Señor. Es decir, que la adoración no es para los hombres. La adoración no es para la cultura, la adoración no es para que estemos cómodos, no es para la creatividad de los hombres. La adoración es para el dueño. Él es el dueño de la casa. Y Pablo también establece un principio importante acerca de esa generosidad cristiana. Pido el favor a mi hermano Santiago que nos lea segunda carta a los Corintios, capítulo 9, el verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dice que la Escritura que cada uno de nosotros debe dar, ¿de qué manera? Como hemos propuesto en nuestros corazones. Pero ¿cómo debe estar ese corazón? No triste, no pensando en, como dicen hoy en día la iglesia de la prosperidad, yo doy para que me multipliquen, yo doy para que el Señor me dé 10 veces más. Dice la Escritura, no por necesidad, sino damos porque amamos ¿a quién? Al Señor. ¿Y cómo amamos al Señor? Precisamente entendiendo lo que la Escritura nos dice. Él nos ha redimido, nos ha dado la vida. Entonces es fácil darle, porque Él nos lo ha dado todo. Es decir, mis hermanos, que la ofrenda no es un impuesto. No estamos hablando del IVA. Estamos hablando de la retención en la fuente. ¿Sí? No estamos tampoco hablando de un impuesto divino. Es que este es un impuesto santo. Esto no es así. La ofrenda, mis hermanos, es el fruto de un corazón agradecido. Si usted no le da al Señor lo que es del Señor, entonces usted está mostrando un corazón desagradecido. Pero si usted da al Señor con un corazón alegre, con un corazón entendiendo quién es su Señor, entonces es el fruto de un corazón agradecido. Un corazón que se rinde ante todas las bondades y todos los beneficios que el Señor nos ha dado. Amén. El primer acto de mayordomía que vemos en Éxodo 25 es reconocer, iglesia, que todo lo que poseemos sigue siendo propiedad de Dios. Todo lo que tenemos sigue siendo de Él. Él es el dueño absoluto.
y nosotros simplemente devolvemos lo mejor de lo que Él nos ha dado. Amén. En tercer lugar, mis hermanos, vamos a ver la mayordomía del diseño divino. En el verso 9 de nuestro texto vamos a encontrar una frase que se repite a lo largo del libro. Pido el favor a mi hermano Ciro que me ayude a leer el verso 9 de nuestro texto. Éxodo 25, verso 9. Dice la palabra de nuestro Señor. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dice la Escritura que el Señor le muestra, ¿a quién? A Moisés le dice, tú vas a hacer según lo que yo, ¿qué? Te he mostrado, así lo haréis. Es decir, mis hermanos, que el santuario no fue un producto de la imaginación de Moisés. No fue que Moisés dijo, y bueno, ¿y ahora qué le hacemos al Señor? Porque yo en Egipto vi unas pirámides buenas. Es más, seguramente, ¿quién hizo esas pirámides? El pueblo que estaba esclavo. Lo más probable es que ellos supieran cómo hacer esas grandes pirámides, esos grandes edificios. O sea, era un pueblo que sabía de construcción, de, ¿cómo se llama? Arquitectura, no sé. Pero el Señor no deja a la imaginación de Moisés, no lo deja a las tendencias de la arquitectura egipcia, no lo deja al gusto del pueblo. Como lo veíamos, mis hermanos, en la lectura, Dios determina incluso los detalles más pequeños. Lo más pequeño, Dios da medidas exactas. Ni más ni menos. Dios dice qué materiales y dónde se usa cada material. Dios dice cómo tienen que ser las formas precisas, exactas. Dios no deja nada a la voluntad o a la imaginación del hombre. Le dice, según te mostré, así lo haréis. Esa atención, mis hermanos, en esos detalles tan precisos, nos muestra algo importante, mis hermanos. Y es que la mayordomía del culto, la mayordomía de la adoración, no es para que nos inventemos formas de adoración. No es para nuestras ocurrencias. No es para nuestros deseos. Es que yo vi que allá en otra iglesia adoraban así. ¿Y por qué acá no? ¿Qué dice la Escritura? Debemos adorar según lo que el dueño establece. Amén. El segundo mandamiento de la Escritura, ¿cuál es? ¿El Señor prohíbe qué? El segundo. Él prohíbe hacer imágenes. El Señor dice, no hagan imágenes. Es decir, desde la ley usted se va a dar cuenta que Dios dice, ustedes no me van a adorar según su forma. Ustedes no me van a adorar como a ustedes les parece. Pero en Éxodo 25 empieza a desarrollar precisamente esa adoración aún más ajustada a ese patrón que Él está revelando. Entonces, mis hermanos, la mayordomía del culto, de la adoración al Señor, se debe ajustar a lo que el Señor demanda y nosotros debemos responder en obediencia a ese Dios al cual debemos adorar. Nos debemos moldear a lo que Él dice. No es un culto a nuestra conveniencia o a nuestros placeres.
Es un culto según Él ha determinado. Y este énfasis se repite al final del libro, allá en Éxodo 40. Le pido el favor a mi hermano Alberto que nos lea el verso 16. Dice la palabra del Señor. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. Conforme a todo lo que el Señor le mandó. El Señor le dio las medidas, las formas, los detalles, los materiales, todo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Mis hermanos, debemos ser fieles administradores. Un fiel administrador no se mide por cuánta creatividad tenga. Un fiel administrador del Señor se mide cuando se conforma exactamente a los mandatos del dueño. Amén. Mis hermanos, el tabernáculo no es solo un lugar, sino que también es una pedagogía. El Señor está enseñando, el Señor está revelando, el Señor está mostrando cuál es su voluntad. Y el creyente debe acercarse a esa voluntad del Señor y obedecerla. Cualquier alteración del diseño de Dios es un acto de rebeldía, es no querer sujetarse a lo que el Señor dice. Así que mis hermanos, no estamos llamados a ser autónomos, no estamos llamados a ser independientes, estamos llamados a depender absolutamente de nuestro Señor. Dependemos de Él, le necesitamos para que nos guíe cómo adorarle, cómo servirle, cómo poder agradarle. Amén. En cuarto lugar, mis hermanos, vamos a ver los objetos del tabernáculo. El primer objeto descrito en el arca del pacto, y Dios comienza primero por su presencia. Si usted lo nota, antes de todos los materiales y las instrucciones que Dios le va a dar a Moisés y al pueblo, ¿qué es lo primero que Dios dice? Habitaré con ustedes. Dios primero comienza diciéndole al pueblo, mi presencia va a estar con ustedes. Antes de los muebles auxiliares y antes de todo esto, el Señor dice, lo que va a estar allí es la presencia de Dios. ¿De qué sirve un tabernáculo si la presencia de Dios no está? Sería una arquitectura más, una pirámide más. Lo que hace hermoso el tabernáculo es que la presencia de Dios. El arca, ¿qué contenía? ¿Sí lo recuerda? Dios les había dado que la ley, el mandamiento. El arca contenía la ley, y esa ley representa la presencia de Dios, que está ligada a su palabra, a sus mandamientos, a lo que Él dice. El propiciatorio que cubre el arca también muestra esa comunión que solo es posible mediante la expiación. ¿Y esa expiación es quién? Cristo. La presencia del Señor en medio de nosotros solo es posible ¿por quién? Por Cristo. Es por su obra, por lo que Él hizo. Él ha expiado nuestros pecados. Él ha hecho posible que nosotros estemos en la presencia del Señor. Entonces la mayordomía nos muestra que debemos custodiar la palabra, su ley. Debemos honrarla y debemos acercarnos al Señor mediante la gracia que es Cristo. Iglesia, nosotros debemos administrar la presencia de Dios
en obediencia, en reverencia, entendiendo que solo es posible si estamos en Cristo. Luego nos menciona la mesa de los panes de la proposición. Y esta mesa representa esa comunión que es continua, que es constante con el Señor. ¿Qué pasaba con esos panes? Cada semana, ¿qué tocaba hacer? Cambiarlos, ¿cierto? Era necesario renovar los panes. Y precisamente ese cambio nos está mostrando, iglesia, que nuestra relación con el Señor requiere de constancia, es constante. Usted no puede decir, no, es que yo ya conocí al Señor hace 10 años y yo ya aquí para allá no necesito más. Usted necesita al Señor todos los días, constantemente. Por eso el Señor, en su sabiduría, en su gracia y en el favor que tiene para con nosotros, nosotros ya no tenemos que estar cambiando los panes cada semana, pero cada semana, ¿qué tenemos que hacer? Estar acá, congregarnos. ¿Cómo usted renueva su comunión? ¿Cómo usted se mantiene en la comunión del Señor? Congregándose. Si usted no viene, si usted no asiste a la iglesia, entonces ¿qué comunión va a tener usted con el Señor? Amén. Esa comunión es importante que sea constante, que sea continua y que sea fiel al Señor. La mayordomía también nos muestra que debemos sostener una relación cercana con el dueño. Nuestra relación con el Señor no puede ser esporádica. Nuestra relación con el Señor no puede ser superficial, sino que siempre tenemos que estar delante del Señor. Amén. También nos muestra el candelero de oro. ¿Cuál era la función del candelero? Iluminar, ¿cierto? Ese lugar santo. Y Cristo lo aplica para sí mismo y Él mismo lo declara. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Le pido el favor a mi hermano César que nos lea Juan 8:12. Dice la palabra del Señor, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Amén. La Escritura nos muestra claramente que ¿quién es la luz? Cristo. Pero mire que también la Escritura nos revela algo importante acerca de esa luz. Le pido el favor a mi hermano Alexander que nos lea Mateo 5. Verso 14. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. ¿Quién es la luz del mundo? No, ¿qué dice el texto? Vosotros. ¿Y quiénes somos vosotros? La iglesia. Cristo, si bien es la luz del mundo, también es aplicado a nosotros como cuerpo de Cristo. Mis hermanos, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Es decir, que todo lo que el Señor nos ha dado, su salvación, sus leyes, que Él habite en medio de nosotros, es para que nosotros seamos ¿qué? Luz en medio del mundo. Tenemos que ser testimonio, tenemos que mantener esa lámpara encendida. Debemos alimentar esa lámpara con el aceite del Espíritu, alumbrando al mundo, perseverando, mis amados hermanos, en la pureza, en la santidad, en la piedad. No es opcional, mis hermanos. Si no estamos siendo luz, entonces la presencia del Señor no está con nosotros. Debe estar su presencia en medio de nosotros para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas.
En quinto lugar, finalmente, vamos a ver el tabernáculo perfecto. Todas estas sombras señalan ¿a quién? A Cristo. Juan 1:14 declara la Escritura: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra griega que dice habitó, literalmente está diciendo que Él tabernaculizó entre nosotros. Cristo habitó en medio de nosotros. Es decir, que Cristo es el verdadero tabernáculo. Él es el tabernáculo. Él es la presencia plena de Dios. Cristo, mis hermanos, está con nosotros. Él está en medio de su iglesia. Él es el arca donde mora la palabra viva del Señor. Él es el propiciatorio donde su sangre fue derramada. Él es el pan de vida que nos sostiene. Él es la luz que nos ilumina. Mis hermanos, Cristo no solo cumplió la ley del tabernáculo, Él es el cumplimiento del tabernáculo. Él es el administrador perfecto, un administrador que vivió completamente sometido al diseño del Padre, al diseño del dueño. Cristo no buscó inventarse su propio camino. El unigénito de Dios no buscó cómo adorar al Padre de manera creativa. Si ni Cristo se atrevió a adorar a su Padre como a Él le placía, ¿quiénes somos nosotros para dar una adoración que no sea conforme a su voluntad? Cristo se sujetó al Padre. Juan 6:38 dice la Escritura: porque he descendido del cielo no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Cristo se sujetó a su Padre y adoró a su Señor conforme a lo que Él le mandó. Y finalmente, Dios, mis hermanos, no solo habita entre nosotros, sino que aún más precisos, según la Escritura, Dios habita dentro de nosotros. Primera carta a los Corintios 3:16 dice la Escritura: ¿no sabéis que sois qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cristo es el tabernáculo y nosotros somos su cuerpo. Él está, mis hermanos, en medio de nosotros, está dentro de nosotros. Por eso debemos, mis hermanos, andar en santidad, andar en obediencia, en reverencia y en amor por su presencia. Amén. Y para terminar, mis hermanos, a modo de aplicación, Dios ha determinado cómo debemos adorar. Es decir, que nosotros debemos administrar su adoración. Y la manera de administrar su adoración, como lo veíamos, tiene que ser con temor, pero con gozo, con reverencia. El culto no es un espacio para la creatividad de los hombres. Mis hermanos, escúchenme bien a lo que voy a decirles. En este momento estamos en territorio sagrado. En este momento estamos en la presencia del dueño. En este momento estamos delante del quien establece las reglas. Así que, mis hermanos, ande con cuidado.
porque está delante de su Dios, está delante de su Creador. Dios no está buscando un adorador talentoso. Dios no está buscando a ver quién es el más capaz o el más elocuente. Dios está buscando adoradores obedientes, fieles, que voluntariamente deseen adorarle. Juan capítulo 4, verso 23 al 24, dice la Escritura: mas la hora viene, y ahora es, cuando ¿quiénes? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad. ¿Por qué? También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mis hermanos, no podemos venir a la casa del Señor sin temor, sin gozo, sin reverencia, porque estamos, como les decía, en territorio sagrado. Así que, mis hermanos, aprendamos a conducirnos en la presencia de Dios, y la presencia de Dios exige excelencia, exige lo mejor de nosotros. El tabernáculo, ¿qué materiales tenía? Oro, plata, cobre, pieles preciosas. Era lo mejor que el pueblo poseía. El tabernáculo no se hizo con materiales desechables. El Señor no les dijo: no, miren a ver qué reciclan y me hacen un templo. Dios le dijo: ustedes me tienen que dar un templo, pero me lo tienen que dar con lo mejor. Mis hermanos, Dios demanda, Dios requiere que se le entregue de nosotros lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus fuerzas, lo mejor de sus habilidades, lo mejor de sus recursos. No pretenda adorar a Dios con las obras. No pretenda adorar a Dios con lo que a usted no le sirve. Una adoración mediocre es un insulto al dueño. Mire lo que dijo el profeta Malaquías, capítulo 1. Malaquías capítulo 1, mire lo que dice el verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificarlo, hace una pregunta: ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, pregunta una vez más: ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe. El profeta les dice: si usted tiene un animal ciego, si usted tiene un animal enfermo, les pregunta: ¿no es malo? Usted podría decir no. Entonces el profeta les dice: ahora presénteselo a su príncipe, a su rey, a quien lo gobierna. Y le pregunta: ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué va a decir el príncipe? ¿Qué va a decir el rey si usted le lleva un animal enfermo? Mis hermanos, si hay cosas que nosotros no las daríamos a los hombres porque son malas, porque son enfermas, ¿cómo es posible que a Dios le ofrezcamos tales cosas? Si a los hombres no tendríamos cara para darles algo
que no sirve, ¿cómo podremos ofrecérselo a Dios? Mis hermanos, de corazón se los digo, ¿hasta cuándo vamos a adorar al Señor de manera fiel? ¿Hasta cuándo vamos a darle lo mejor que tenemos? ¿Hasta cuándo vamos a servirle con gozo, con alegría? Esforzándonos, guardando su día como Él lo demanda, preparándolo de manera agradable a Él. Yo no sé ustedes, iglesia, pero a mí esto me hace temblar. El Creador de los cielos y de la tierra, el que nos ha dado la vida, el creador de todo lo que usted ve, incluso lo que usted no alcanza a ver, ha querido habitar en medio de nosotros. ¿Cómo es posible que tal acontecimiento tan sublime, tan sagrado, no comprendamos la magnitud de eso? Estamos delante del Señor, en territorio sagrado. Mis hermanos, teman y tiemblen si su adoración no es una adoración fiel al Señor. Amén. El apóstol Pedro dice en su carta, primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mis hermanos, todo lo que hacemos al Señor debe ser aceptable. El Señor demanda de nosotros sacrificios espirituales. Y para eso, mis hermanos, necesitamos a Cristo. Necesitamos a nuestro Señor. Así que vivamos una vida en dependencia de nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos.